Hola, bienvenidos a mi canal. Se acercan las navidades y con ellas las fiestas y las cabalgatas de Reyes. Sé que algunos de los que me veis en el canal participáis en las cabalgatas que organizan barrios y colegios. Bueno, pues este vídeo es para vosotros, aunque también vale perfectamente para carnavales y fiestas de disfraces. Os voy a dar 3 ideas muy fáciles y rápidas de hacer pensando precisamente en este tipo de eventos. No es necesario que tengáis habilidades de costura, aunque si las tenéis siempre podéis mejorar los diseños que yo os voy a mostrar. Y además os van a sacar de un apuro más de una vez. Empezamos. Voy a empezar a enseñaros cómo se hace una sobrevesta. ¿Qué es una sobrevesta? Bueno, una sobrevesta es esto. Podría decirse que de todos los disfraces que uno se puede hacer es el más fácil de hacer, porque en el fondo es un rectángulo con un agujero en el cual vamos a sacar la cabeza. Así que os voy a enseñar cómo hacerlo. Podéis elegir hacerlo de un único color y ya está, pero yo, para que quede un poco más bonito y para que veáis el potencial que tiene este tipo de prenda de vestir, lo voy a hacer en 2 colores, en negro y amarillo. Vamos a empezar a hacer el patrón o la forma de lo que queremos hacer. Básicamente vamos a hacer un rectángulo que mida de ancho aproximadamente, os voy a dar unas medidas aproximadamente para un adulto mediano. Esto es una prenda que vale para múltiples tallas. Entonces, bueno, la medida del ancho podría ser de unos 50 centímetros y el alto podría ser de 1 metro. Esto sería para una persona intermedia, de una talla mediana, ya sea hombre o mujer. Si fuera, por ejemplo, para un niño, pues yo reduciría estas cantidades. E igual, si fuera para una persona muy grande, pues las aumentaría un poco. Pero para que os hagáis un poquito la idea, haciendo un rectángulo de 50 por 1 sería suficiente. Bueno, pues yo aquí tengo hecho un rectángulo, evidentemente con otras medidas porque esto es pequeñito, pero es un poco para que veáis la forma que va a tener vuestra sobrevesta. Esto lo tenéis que hacer 2 veces. Esto que voy a hacer es la parte delantera y la parte que da por la espalda va a ser exactamente igual. Bueno, pues en la parte de arriba vamos a buscar el centro. Este sería nuestro centro. Pues aproximadamente tenemos que hacer aquí un agujero por el cual nos va a caber la cabeza. Yo, por ejemplo, os propongo que mida 20 centímetros por 15. Yo creo que más o menos con eso nos cabría la cabeza. Sería 10 centímetros a cada lado y 15 para abajo. Y esto es el patrón de una sobrevesta, no tiene nada más. Lo único que tendría que ir cosido por la parte del hombro y todo lo demás quedaría suelto. Sí que os recomiendo que para que no se os deshilache, pues le hagáis un pequeño dobladillo en estas partes y rematéis un poquito el cuello. Pero básicamente es esto, como veréis es súper sencillo. Digamos que en un nivel de dificultad esto sería muy fácil y se tardaría relativamente muy poco tiempo, lo que tardéis en cortar la tela y en coser este trocito de aquí. Y ahora os voy a enseñar yo cómo me ha quedado la sobrevesta que he hecho. Bueno, y así es como me ha quedado a mí. Como veréis, es muy facilita de hacer y podéis desplegar toda vuestra imaginación y conseguir mejores diseños. La podéis hacer de un solo color, de 2, de 4, le podéis poner algún emblema en el pecho si os animáis, pero eso, habréis visto que es muy fácil. Para este tipo de trabajo yo suelo utilizar chenilla. Chenilla es tela de sofá, tela de tapicería, pero bueno, podéis utilizar cualquier otro tipo de tela que tenga un poquito de cuerpo porque es lo que hará que siente mejor. O bueno, realmente utilizad la tela que os dé la gana siempre que sea bonita. En segundo lugar, os voy a enseñar también a hacer otra cosa que es muy facilita. Vamos a hacer una túnica en forma de T. Es una túnica muy fácil, muy para principiantes, muy rápida y que realmente pues tiene las mangas incorporadas en la túnica y apenas hay que hacer costuras. Para aquellos que no tengáis una máquina de coser, pues os vendrá muy bien hacer este tipo de diseño. Yo voy a emplear una tela que es parecida a tela de saco. Para hacer una túnica en forma de T, lo que vamos a hacer es también una raya. Esta raya va a determinar el ancho de mi túnica, o más bien la envergadura. Os vais a poner con los brazos en cruz y os vais a medir de muñeca a muñeca. Y eso es lo que va a determinar. Por aquí saldrá una mano y por aquí saldrá otra. Y por aquí vais a tener vuestra cabeza, un poco para que os hagáis a la idea de lo que vamos a hacer. Bueno, pues os medís la envergadura de vuestros brazos extendidos y eso es lo que tenéis que poner como ancho. Es importante que marquéis dónde está el centro.
Vamos a medir la caída de nuestra manga, es decir, el puño, lo que queramos, que sea más ajustado o que sea más suelto. Tened en cuenta que nosotros esto lo tenemos que dibujar 2 veces, es la delantera y luego también será la de la espalda. Lo vamos a recortar toda la vez, pero esto de aquí será la mitad de lo que nosotros queramos que cuelgue nuestra manga. Imaginaos que queréis que os cuelgue 40 centímetros. Bueno, pues tendríais que poner 20. Os vais a medir el contorno de vuestro cuerpo porque os interesa caber dentro de esta túnica. Le dais un poquito de holgura, como 3-4 centímetros de más. Lo vamos a poner en esta posición que es nuestro cuerpo. Por ejemplo, si vuestro contorno es de 100 centímetros, es decir, 1 metro, vamos a coger la mitad, 50. Y los 50 estarían aquí, es decir, serían 25 y 25. Y lo dibujamos hacia abajo. Ahora lo que vamos a ver es el largo que queremos que tenga nuestra túnica, es decir, de la cabeza a los pies o a la rodilla o a donde os queráis medir, lo medimos y lo dibujamos aquí. ¿Veis que ya va tomando forma de cuerpo? Bueno, pues ahora nos falta el agujero donde tenemos que sacar la cabeza. Yo os propongo, igualmente, como en la sobrevesta, dejad un agujero que sea de 20 por 15, es decir, 10, 10 y 15. Bueno, pues este es el patrón que hemos hecho y esto lo tenemos que trasladar a la tela. Para coser esto vamos a hacer una cosa. Cogemos la tela y la doblamos por la mitad. Así, como lo estoy haciendo. Aquí está el doblez. Bueno, pues vamos a coger nuestro patrón y nos lo vamos a arrimar aquí al borde. Así no tenemos que hacer esta costura. Entonces, solamente vais a tener que hacer esta costura de aquí y esta costura de aquí. Por aquí no, porque se sacan las manos. Por aquí tampoco, porque se sacan los pies. Podéis elegir también esto, abrirlo un poco y darle un poco forma de trapecio para que, yo que sé, podáis correr o podáis moveros con mayor facilidad. Eso ya como vosotros veáis. Y nada, voy a hacer yo uno en pequeñito para que veáis más o menos cómo os podría quedar la cosa. Yo aquí tengo preparado un modelo de túnica pequeñito. Os quería enseñar una cosa. Acordaos siempre, porque esto hay que coserlo, de dejarle un poco de margen de costura, entre 1 y 2 centímetros, para que no os quede pequeño. Y solamente habría que coser este lado de aquí y este otro lado de aquí. Una vez que lo tengáis cosido y antes de darle la vuelta, tenéis que hacer una cosa que es importante. Esta esquina de aquí, si nosotros le damos la vuelta, nos va a quedar muy feo. Entonces, para que nos quede bien y no nos moleste, vamos a coger con una tijera y vamos a cortar así, sin miedo, hasta llegar a la costura. Esto que acabo de hacer permitirá que dé correctamente la vuelta aquí y que no nos quede ningún pliegue. Cuanto más miedo tengáis y lo cortéis que os quede todavía tela y no apuréis, peor os va a quedar esto. Así que, como os digo, que no os dé miedo llegar justo hasta donde coséis para que eso os quede mejor. Ahora ya, dependiendo de lo fino que queráis trabajar, habría que recogerle los puños, hacerle un dobladillo, también en la parte de abajo, y habría que cerrar el cuello. En la descripción os dejo, para aquellos que os interese, pues eso, un trabajo un poquito más fino, os dejo un vídeo en el que os enseño cómo poner un bies, que yo creo que es lo ideal para este tipo de prendas, porque es muy fácil de poner. Ahora yo lo voy a rematar y os voy a enseñar cómo queda. Como veréis, también es un proyecto bastante fácil y rápido de hacer, y le podéis añadir todas las cosas que queráis, todos los detalles, porque eso siempre hará que vuestro disfraz sea mejor. Podéis aprovechar también y podéis adornando utilizando cordón o pasamanería, que siempre va a hacer que vuestro trabajo quede más bonito. Lo que vamos a hacer es una capa calentita. Con esta idea de capa, que es muy fácil, muy rápida de hacer y apenas os va a llevar trabajo, vais a tener una prenda de abrigo para poneros encima del disfraz sin que desentone demasiado. Lo primero que tenéis que saber es que yo la tela que he escogido para hacer esta capa es forro polar. Yo aquí os voy a hacer en pequeño una versión demostrativa con otro tipo de tejido, pero si utilizáis forro polar, lo bueno que tiene es que es calentito, abriga en invierno y lo mejor de todo es que no se deshilacha, con lo cual apenas vais a tener que coser. Este tejido que yo he escogido sí deshilacha y así que me va a obligar a rematarlo, pero que sepáis que el modelo que os voy a enseñar vale para que lo hagáis con cualquier tipo de tejido, también para aquellos que os disfrazáis en épocas del año en la que hace más calor en el lugar en el que vivís, también os puede servir como un muy buen complemento.
¿Cuánta tela necesitamos? Bueno, la tela tiene un ancho determinado. El ancho determinado de nuestra tela es lo que va a marcar cuál es el largo de nuestra capa. Es decir, nosotros las telas normalmente nos las venden en rollos que miden de ancho 1,5 metros. Bueno, pues ese va a ser el largo que va a tener nuestra capa. Eso quiere decir que para que hagamos esta capa, este modelo que vamos a hacer, que no es una capa completa, sino que es media capa, necesitamos el doble de nuestro largo. Es decir, que si nos venden una tela que tiene 1,5 metros de ancho, necesitaremos 3 metros de largo para hacer esta capa. Que no os dé miedo que sean muchos metros. Realmente a mí en forro polar no me sale por más de 20 euros hacerme la capa, aunque sean 3 metros de tela, que parece una barbaridad. Y también si utilizáis tejidos un poco más baratos, os puede salir también esta prenda muy barata. Yo, como he cogido una tela pequeña, obviamente no tengo 3 metros extendidos sobre la mesa, pero vosotros tened en cuenta que estos serían los 3 metros y esto sería el 1,5 metros que nos mide nuestra tela. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser doblarla por la mitad. Y ahora vamos a hacer el agujero de nuestro cuello. Nosotros vamos a pintar aquí medio agujero, nos quedará en la otra mitad. Entonces, más o menos, podemos hacer aquí un corte que mida en círculo unos 25 centímetros. Yo lo voy a hacer más pequeño, puesto que esto lo voy a hacer para un maniquí pequeñito. Pero si vosotros dibujáis esto, medís 25 centímetros. Bueno, pues esto va a ser donde metemos la cabeza. Entonces, nuestra capa irá abierta y tendrá esta forma. Entonces, vamos a medir lo mismo por todos sus puntos para que nos quede redondeada. Pues mira, esta me sale 44. Pues voy a ir marcando cada 44. Y vamos a tener que recortar todo esto. No le deis más largo hacia acá, porque si nosotros le damos más largo hacia acá no vamos a conseguir que nuestra capa sea más larga. Si nosotros, que vemos aquí que nos sobra mucha tela, decidimos darle de más, cuando vayamos a extender nuestra capa nos va a quedar, en vez de quedarnos la capa así, nos va a quedar de esta manera. Así que bueno, no lo hagáis porque no vale para nada darle ahí un poquito más. Tenéis que darle lo mismo por todos sus puntos. Bueno, pues ahora vamos a recortarlo. Este trozo de aquí lo guardamos, que ahora os explicaré para qué sirve. Bueno, pues si habéis cogido forro polar y no tenéis tiempo y no queréis hacer nada más y no queréis coser, la capa ya está terminada. Y quedaría así. La podéis cerrar poniéndole un botoncito en esta parte de aquí o cosiéndole una pequeña cinta para que se ate con un nudito. Y ya estaría la capa. Pero, sin embargo, yo el tejido que yo he cogido y a lo mejor el que habéis elegido deshilacha. Bueno, pues en ese caso habrá que rematar los bordes. Y si os apetece, le podéis añadir también una capucha. Así que os voy a enseñar cómo se hace el patrón de la capucha. Lo primero que vamos a hacer va a ser medir la mitad del cuello. Bueno, pues vamos a medir nuestra capucha. Ponemos aquí la base de nuestro cuello. Estamos haciendo media capucha, por eso tenemos todavía la tela doble. Con una escuadra medimos hacia arriba. Cuanto más ancha queramos que sea nuestra capucha, más alto debería ser. El cuello tiene que medir lo mismo que vuestro cuello, entonces ahí no tenéis margen para darle amplitud a la capucha. Si queréis darle amplitud, lo tenéis que hacer midiendo hacia arriba. Y después cerramos con esta forma, redondeando un poquito. Bueno, pues ya tenemos nuestra capucha. No os olvidéis de dejarle margen de costura. Si os liáis, acordaos de marcar que esta parte es la que va cosida con el cuello y que por aquí es por donde sale nuestra cara. Esto es mi capa de forro polar. Esta capa ya tiene muchos años y ya está un poco viejita, pero como veréis, como no deshilacha, no la tengo ni rematada ni tengo nada. Por eso digo que esta es una capa que se puede hacer en 10 minutos. Sin embargo, podéis optar con adornarla con pasamanería o con cualquier otro tipo de adorno para que os quede más bonita. Eso ya sois libres de hacer lo que queráis y de desatar vuestra imaginación. Lo primero que vamos a hacer va a ser coser nuestra capucha.
En el caso de que el tejido deshilache, estaría bien también que le hicierais el dobladillo. Si esta es la parte de la que sale mi cabeza, pues estaría bien que le hicierais un dobladillo aquí que lo rematara. Si lo habéis hecho con forro polar, pues no hace falta. Y por último, lo que tenemos que hacer es coser la capucha a la capa. Cogemos nuestra capa por el derecho y cogemos nuestra capucha por el revés, es decir, vamos a poner derecho contra derecho. Os recomiendo que os marquéis siempre el centro de vuestro cuello y así os ayudará a acoplar la capucha. Ponéis el centro, ponéis un extremo y ponéis el otro extremo. Y cuando los hayáis acoplado, os dedicáis a poner alfileres por el resto. Si es necesario, embebed un poquito la tela si os queda un poquito descasada la capucha respecto de la capa, no tiene mucha importancia. Y una vez que lo tengáis fijo, lo podéis pasar a coser con la máquina de coser. Bueno, pues ya prácticamente estaría terminada nuestra capa. Luego ya, en función de lo fino que queramos trabajar, pues yo sí que os recomendaría que dejarais esto rematado en vez de dejarlo así que se deshilache. Pero bueno, si vais con unas prisas podéis olvidaros de hacer eso. Ya os comento, con el forro polar no es necesario hacerle ningún tipo de remate porque como no deshilacha y se queda gordito y bien, no va a dar ningún problema. Podéis elegir también en ponerle pasamanería o algún adorno por aquí, en la capucha, como vosotros veáis. ¿Y cómo lo vamos a cerrar? Bueno, lo podemos cerrar con diferentes maneras. Podéis atar un cordoncito o un lacito aquí para que con una lazada se nos ajuste en el cuello, o podéis elegir ponerle unos botoncitos o unos ganchitos. Yo aquí tengo unos cuantos ejemplos, que es lo que yo suelo poner sobre mis capas. Por ejemplo, tienen siempre un ganchito que se mete uno dentro de otro, y estos son, bueno, pues varios modelos que tengo. Así, este es otro. Este sistema es muy bueno para ponerse una capa. Bueno, pues así es como quedaría nuestra capa una vez terminada. Podéis elegir hacerla con capucha o sin capucha y este sería el resultado que vais a obtener si seguís los pasos que os he comentado. Y bueno, ya estaría el vídeo por esta semana. Dadle un like si os ha gustado, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!